Un día después de firmado el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC en La Habana, Cuba, fue el tercer foro regional de víctimas colombianas residenciadas en el Ecuador, en Ipiales, Nariño. ¿Quién organizó este foro? Jaime Buenahora Febres Cordero, el representante por los colombianos en el exterior, asistió a este foro. ¿Por qué? ¿Quiénes más asistieron a este foro? ¿Cuál es el balance del tercer foro regional en Ipiales, Nariño? Jaime Buenahora Febres Cordero, representante por los colombianos en el exterior, radicó un proyecto de ley para crear las CRE. ¿Qué son las CRE? ¿Hay CREs en otros países? ¿Qué es la Mesa Nacional de Migraciones? Bienvenidos a Colombia sin Fronteras, el programa sobre las relaciones de Colombia con el mundo y sobre la situación de los colombianos en el exterior. Reciba un cordial saludo, representante Jaime Buenahora Febres Cordero. Un gran saludo para usted, Jairo, y para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Representante, usted hace 6 años pues es el representante por los colombianos en el exterior. Usted tiene estudios en Europa, en Francia, en Alemania. Ha sido cónsul de Colombia en Nueva York, viceministro del Interior, secretario de Gobierno de Bogotá. Pero usted se ha dedicado hace más de 30 años a la academia. Háblenos de esto, por favor. Bueno, yo toda la vida he tenido vocación para ser profesor y me gusta muchísimo el contacto con la juventud y creo que no hay profesión más noble que aquella que conlleva enseñar, es decir, la de ser profesor o maestro. Y actualmente usted es director de una maestría en Diplomacia y Relaciones Internacionales en una universidad de los Estados Unidos, donde viven su esposa y sus hijos. Así es, pero antes de trabajar como catedrático en Estados Unidos tuve la oportunidad de trabajar por muchísimos años en la Universidad Javeriana, en la Universidad Externado de Colombia y en la Universidad Libre y por supuesto disfruté muchísimo esos años de enseñanza. Vale, bueno, a lo que vinimos. La semana pasada, un día después de firmados los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC en La Habana, Cuba, se dio el tercer foro regional de víctimas colombianas residentes en el Ecuador, pero que fue el primer foro al que asistieron víctimas residentes en el exterior. ¿Usted asistió? Cuéntenos sobre este encuentro, por favor. Por supuesto. La verdad es que la ley 1448, que se conoce como Ley de Víctimas, tiene un artículo en cuya virtud se crearon las comisiones en Cámara y en Senado de seguimiento a dicha ley a fin de vigilar y corregir, si es el caso, pues el desarrollo o la implementación de esa ley. Esa ley ya tiene 5 años en funcionamiento y ha sido impresionante lo que se ha logrado teniendo como epicentro a las víctimas. Y en este momento presido la comisión de la Cámara de Representantes de seguimiento a la ley de víctimas. En el Senado lo hace el senador Juan Manuel Galán y hemos hecho un trabajo en equipo desde hace 2 años que viene funcionando con bastante eficacia. Hemos estado en diferentes sitios del país y por supuesto hemos oído ya en varias ocasiones a las víctimas del exterior. Hemos en alguna ocasión trabajado con víctimas de Chile, de México, de Venezuela, Ecuador, Canadá, Estados Unidos, España, Francia, vía Skype, por ejemplo, utilizando los medios tecnológicos, pero en esta ocasión nos trasladamos a Ipiales, punto fronterizo con Ecuador, y allí llegó una muy buena delegación de víctimas del conflicto armado colombiano que residen, que viven en Ecuador, representantes de diferentes organizaciones y grupos, y la verdad fue un foro enriquecedor porque increíblemente cada vez que uno oye cualquier víctima entiende la tragedia que han vivido miles y miles de colombianos, al punto que hoy tenemos en el registro más de 7 millones de víctimas.
Háblenos de quiénes más asistieron a este tercer foro regional en Ipiales, Nariño. Bueno, por supuesto algunos miembros de la Comisión de Víctimas, sea del Senado, sea de la Cámara, evidentemente el presidente de la comisión por parte del Senado, que es el senador Galán, pero igualmente parlamentarios del departamento de Nariño, como era apenas natural, estuvo Manuel Enrique Rosero, que fue presidente de la Comisión Primera en el Senado, Guillermo García Rialpe, la senadora Miriam Paredes, algunos representantes, y por parte de la Cámara estuvo también la representante del MIR, Ana Paola Gudelo. Háganos un balance, o sea, yo escucho mucho a la opinión pública, veo en las redes sociales que la gente se queja mucho de que hay muchos encuentros para una cosa, para lo otro, los encuentros con el presidente Maduro de Venezuela. ¿Cuál es la perspectiva de este foro? ¿Sí cuajará esto en algo que realmente le sirva a las víctimas colombianas en el exterior? Bueno, el esfuerzo del Estado colombiano ha sido impresionante. Yo diría que cuando uno ve los costos de esta ley, por ejemplo, pero en atención concreta, pues tiene que reconocer que en los últimos 15 años se han invertido 40 billones de pesos en resarcimiento a las víctimas. Y hay que decirlo y hay que exaltarlo. En los últimos 4 años, es decir, en el periodo Santos, de esos 40 billones de que hablo, el 57% corresponde al último cuatrienio. Es decir, estamos hablando de 23.6 billones de pesos, lo cual demuestra un gran compromiso del gobierno Santos con las víctimas, que repito, hilado esto al proceso de paz, pues bien entiende cualquiera que las víctimas son su epicentro. En concreto, en el foro que desarrollamos en Ipiales, pues hubo una cantidad de aportes y contribuciones de las víctimas para mejorar la implementación de la ley, sobre todo en el caso de las víctimas en el exterior, porque hasta ahora hay un subregistro. En el exterior se calcula que hay unas 350.000 víctimas entre los 6 millones de colombianos que viven fuera, y sin embargo, quienes aparecen en el registro de la unidad de víctimas hasta ahora son apenas 9.000. Es decir, ese es un trabajo que corresponde a la Cancillería, en particular a los consulados, para promover la ley de víctimas, para mostrarles a los ciudadanos víctimas los incentivos que pueden tener, las compensaciones, porque al final esta es una deuda inmensa de la sociedad colombiana. Háblenos de estas víctimas colombianas en el exterior, en especial las de Ecuador. ¿Quiénes son? ¿Por qué llegaron a ser víctimas en el exterior? ¿Por qué no se quedaron en Colombia? Bueno, mire usted, el solo departamento de Nariño tiene el 81% de sus víctimas, de las registradas, las tiene como consecuencia del desplazamiento forzado. Es decir, se trata de campesinos que por razones de paramilitarismo o de persecución de las guerrillas terminaron huyendo. No todos se quedaron en Nariño, muchísimos se trasladaron a Ecuador, de manera que es una población fronteriza que de todas maneras quiere estar cerca de Nariño, pero que se fue al Ecuador, con un gran sufrimiento. Allí inclusive conocimos víctimas por orientación sexual, gente perseguida, asesinada por su condición sexual. Hay de todo tipo, muchas mujeres, muchos niños, y el caso de Nariño es un caso dramático. Nariño es uno de los departamentos de Colombia con mayor victimización, pero igual le ocurre a Putumayo. Luego Ecuador ha sido un gran receptor de víctimas colombianas. Hasta hace tal vez 2 meses ocupaba el primer puesto en el registro de víctimas del exterior. Hoy es Canadá, curiosamente, y hay que indagar desde el punto de vista sociológico por qué. El otro gran país vecino, además, es Venezuela, en donde hay también mucho desplazado del conflicto armado, sobre todo viviendo en el estado Zulia y en el estado Táchira. Y esa condición de desplazamiento es dramática. Colombia tiene más de 4,5 millones de desplazados del conflicto armado. ¿Y eso qué significa, por ejemplo? Fuera de la tragedia humana particular o familiar,
que alrededor de 4 millones de hectáreas se han perdido porque eran productivas, así sea con agricultura para la mera subsistencia, pero prácticamente perdidas porque el conflicto hace improductiva la tierra y hace improductivo a quien tiene que huir. Representante, ya seguimos hablando de estas víctimas. Vamos al primer corte de mensajes institucionales. Los colombianos elegimos ver lo que tenemos en común, que todos logremos el disfrute efectivo de los derechos en salud y pensión. Para ello, necesitamos, además de creer y confiar, aportar. Si todos cumplimos, todos ganamos. La Unidad de Pensiones y Parafiscales promueve el cumplimiento, orienta y atiende sus denuncias. Todos por un nuevo país. Don Chucho, ¿me regaló una mogolla chicharrona? Partida en dos. Hermano, le tengo una idea de negocio. Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo. Conectamos un cable al servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? Venga, ¿y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos y qué 8 cuartos? El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro, pero hagámosle. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial. Eso es de qué. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puede llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Estamos de nuevo en Colombia Sin Fronteras. Representante Jaime Buenahora. Estas víctimas colombianas en el exterior, ¿a quién tienen como victimarios principalmente? Bueno, ya lo decía, en muchos casos son perseguidos del paramilitarismo, de las mafias del narcotráfico, y en otros muchos también son víctimas de la guerrilla. Pero no solo de las FARC, por eso mi pregunta era sobre todo por eso, porque no es solo de las FARC. Desde luego hay presencia, por ejemplo, en la frontera colombo-venezolana muy fuerte del Ejército de Liberación Nacional, del ELN, sobre todo en norte de Santander. Norte de Santander tuvo en particular el municipio del Tarra como el foco principal del cura Manuel Pérez, pero en otras partes es las FARC, de manera que no importa qué guerrilla sea la actora, el hecho es que el desplazamiento ha sido una cosa común en algunos territorios afectados por el conflicto, y ese desplazamiento en muchos casos también es por el fuego cruzado que se da con el paramilitarismo. En norte de Santander, precisamente, por el control del territorio del Catatumbo, que es una zona inmensamente rica en donde se cultiva la amapola o se siembra la coca. Por supuesto, guerrillas y paramilitarismo vienen enfrentándose desde hace más de 25 años. ¿Cuántos colombianos son víctimas de desplazamiento en el exterior? Pues es muy difícil decirlo porque, como dije, hay un subregistro. Yo logré, gracias al apoyo de la comisión, que se prolongara el periodo del registro que se vencía en junio del año pasado, a fin de seguir trabajando con las comunidades en el exterior, porque, repito, hay un gran subregistro. Pero evidentemente, si uno considera las víctimas que están en Venezuela y Ecuador, el mayor porcentaje sí es por desplazamiento. En el caso de la gente que se va para Canadá y Estados Unidos, la situación es distinta, hay mucha víctima vinculada al secuestro, a la extorsión, etcétera.
a sus padres asesinados, en fin, pero el gran volumen de víctimas y de aquella gente que no tiene recursos en su condición de víctimas, pues se traslada a Ecuador o Venezuela. Pero podemos estar hablando de unas 500.000 personas, de unos 500.000 colombianos. No, no creería yo que es tanto ese volumen, pero sí creo que por lo menos el 55% de las víctimas sí responde a desplazamiento forzado. Muy bien. Bueno, pasemos al segundo tema del día de hoy. Usted radicó un proyecto de ley para crear los CRE. ¿Qué son los CRE, representante? Bueno, los CRE son los consejos de los residentes en el exterior. Una especie de cuerpo consultivo que trabajará en equipo en cada jurisdicción consular con quien sea cónsul general. ¿Y por qué? Pues porque lo que uno observa es que la Cancillería colombiana muchas veces pone el énfasis en las relaciones bilaterales, es decir, en las relaciones de Estado a Estado, o en la relación de Colombia, inserta en organismos multilaterales como Naciones Unidas, o en los vínculos de Colombia con la Unión Europea, etcétera, y muy distante de ese trabajo, casi que como una cosa relegada, aparecen las comunidades colombianas en el exterior. Y al final, creo que debiera haber un equilibrio. Luego, esta es una crítica constructiva que le hago a la Cancillería. Y en el propósito de vincular comunidades, hemos trabajado muy duro en dos proyectos de ley que se convirtieron en leyes. Uno es la 1465, que se conoce como Sistema Nacional de Migraciones. ¿De qué año? Del 2011. Y la otra es la Ley Retorno, Ley 1565 del 2012, de la cual fui autor, pero ninguna de las dos, gracias a la poca visión de la Cancillería, pues ha tenido la implementación debida. Y las comunidades aparecen relegadas. Entonces lo que queremos es realmente profundizar el vínculo entre comunidad y consulado, entre otras cosas porque cada colombiano, dependiendo de donde esté, tiene problemas diferentes. Los problemas de los colombianos en Uruguay o en Ecuador son distintísimos a los problemas que tienen los colombianos en España o en Estados Unidos o en Canadá o en Venezuela. Entonces hay que trabajar sobre los particularismos y ese es el eje central de la idea de los consejos de los residentes en el exterior. ¿Cree que ya me dijo el objeto, el contenido del proyecto de ley, la justificación de esta iniciativa o no, se puede extender más? La razón fundamental es esta. En las leyes que mencioné se crean unos mecanismos, unos grupos que supuestamente representan a las comunidades en el exterior. Por ejemplo, en la ley 1465, Sistema Nacional de Migraciones, se habla de un comité intersectorial en donde distintas entidades de Colombia tienen un vocero o delegado para participar de ese comité intersectorial para las migraciones. Y, por otro lado, existe la Mesa Nacional para las Migraciones. Esa mesa la constituyen voceros o delegados de las distintas organizaciones o comunidades de colombianos esparcidos por el mundo, pero solo escogen uno que a su vez participa en ese comité intersectorial y la mesa depende del comité intersectorial. Pues déjenme contarles a los televidentes que en estos 4 o 5 años de haber sido expedidas estas leyes, todavía no se ha reunido el comité intersectorial, porque lo componen 20 y pico de personas. Y siendo funcionarios del Estado no coinciden las fechas, las agendas, etc. En segundo lugar, porque algunas entidades dejaron de existir, como el DAS, que tenía un vocero en ese comité. Y en tercer lugar, imagínese usted un solo delegado de todas las comunidades en el exterior participando en el comité. Esa no es una representación idónea. Realmente quienes conocemos los problemas de las comunidades creemos que mucho más efectivo es trabajar en cada sitio, creando equipo o haciendo equipo con el cónsul para que se articulen las inquietudes y problemas que cada comunidad tiene y todo se oriente y se canalice hacia la Cancillería. Pero repito, la Cancillería tiene que buscar un equilibrio
entre lo que es el Estado en sus relaciones bilaterales o multilaterales y el gran trabajo con las comunidades, que hasta ahora es bastante deficiente. Háblenos de los CREs en otros países, en España, en Uruguay, pero ahora que volvamos del segundo corte de mensajes institucionales. ¡Campeón! ¡Colombia hace historia! Este joven ha dejado el nombre del país en lo más alto de las montañas del viejo continente. Maravilloso año. Pido un aplauso para la estudiante que se gradúa con honores y que ha sido ejemplo para todos sus compañeros. Buenos días, mi nombre es María José Rocha y hoy voy a ser tu piloto. Disfruten del viaje. Y en otras noticias, emprendedores colombianos son el ejemplo de millones de jóvenes en toda Latinoamérica. Mientras los alimentas, asegura su futuro. La leche materna y una alimentación adecuada favorecen el desarrollo integral de los niños y niñas colombianos. Que la nutrición y tu amor estén siempre con ellos. Un mensaje de la estrategia de Cero a Siempre. Papá, ¿para qué sirve la Armada Nacional? En la Armada Nacional cooperamos con nuestros aliados internacionales. Estrechamos vínculos, intercambiamos y exportamos conocimientos. Nuestra experiencia está a disposición de países amigos que se capacitan en varias áreas con nosotros. Contamos con recursos para luchar contra los delitos transnacionales. Nos ayudamos mutuamente, porque en la Armada Nacional entendemos que la unión hace la fuerza. Armada Nacional. A mayor conocimiento, mayor seguridad. Armada Nacional. Protegemos el azul de la bandera. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Estamos de regreso en el programa Colombia sin Fronteras. Representante Jaime Buenahora, háblenos de CREs en otros países, de consejos de residentes en el exterior, en el caso de España, de Uruguay. Bueno, estos son mecanismos que existen y que nos sirvieron como punto de apoyo para poder redactar el proyecto de ley. España tiene esa figura, entre otras cosas, porque no tiene una representación de sus residentes en el exterior en el legislativo, como tenemos nosotros. Nosotros teníamos primero una curul, luego dos, y ahora otra vez una curul de los colombianos en el exterior. España, repito, no tiene esa figura, pero creó desde hace mucho tiempo esos consejos de residentes en el exterior y funcionan de manera eficiente, como digo, en un entrelazamiento bastante constructivo con los cónsules en cada jurisdicción diplomática. Y Uruguay tiene exactamente la misma figura, de manera que eso muestra la eficacia para poder resolver problemas de las comunidades. En el caso de la representación en el legislativo, que sirve para unas cosas, no es suficiente. Por ejemplo, ocurrió la muerte del grafitero en Miami con una pistola de estas eléctricas, y mi labor ¿cuál fue? Pues ponerme de inmediato en contacto a diario con la cónsul general de Colombia en Miami, a fin de que estuviera detrás de las autoridades en forma permanente y dele en contacto con la cónsul, lo cual demuestra que cuando ocurre algo, muchas veces uno acude al ejecutivo, al representante diplomático, es decir, al cónsul. Por eso hay que establecer ese vínculo cada vez más fuerte entre la comunidad y el consulado. Y para eso son los CRE. Representante, cuando usted estudió en Francia, en París, o en Alemania, o cuando vivió en Estados Unidos muy joven, ¿algo le pasó a usted para que usted nunca olvidara la idea de proteger aún más a los colombianos en el exterior? Ahora pues radicando este proyecto de ley para crear los CRE. Bueno, yo recuerdo colombianos en problemas en Francia, claro que sí,
y en esa época, hay que decirlo, no necesitábamos visa. Después viene el periodo de la Schengen y las complicaciones producto del estigma del narcotráfico, que es como un INRI en nuestra espalda. Por fortuna hoy está abolida la visa, pero recuerdo muchos problemas en los cuales se metieron colombianos, y desde luego el consulado era esa almohada donde se recostaban para pedir auxilio, y funciona. En el caso de los Estados Unidos, déjeme decirle que muchas mulas, por ejemplo, ni siquiera quieren que el consulado se entere de su suerte, porque a su vez no quieren que su familia en Colombia sepa lo que estaban haciendo. Y resulta dramático, porque después se ven arrepentidos en la medida en que terminan con un abogado de oficio y finalmente condenados. Entonces el drama es grande, y todos los días vimos en el último mes 2 muertes de modelos colombianas, la una en México y la otra en Centroamérica, y bueno, ¿qué es lo que hay detrás? Entonces, nada mejor que un consulado que esté pendiente de su comunidad, y yo creo que en la medida en que haya un equipo representativo de la comunidad, que es el CRE, el Consejo de Residentes en el Exterior, pues desde luego eso ayuda a que haya una mirada amplia sobre qué le está ocurriendo a la comunidad para poder ayudar. Muy bien, hay personas que lo han criticado a usted con respecto al tema de la Mesa Nacional de Migraciones. ¿Qué les diría usted a ellos, a estas personas? Yo diría que en ningún momento un proyecto de estos es incompatible con la evolución y desarrollo que pueda tener la Mesa Nacional de Migraciones. Lo que pasa es que la Mesa Nacional de Migraciones, que puede estar conformada por X número de personas, representantes de comunidades en todas partes del mundo, repito, solo va a elegir un representante o vocero suyo, vocero de la mesa, para que trabaje en el comité intersectorial, en donde hay 20 funcionarios públicos, es decir, 20 contra 1. De manera que es absolutamente desequilibrada esa visión del comité intersectorial. Yo respaldo profundamente la mesa, pero ya vimos, la Cancillería organizó un foro para ver cómo se organizaba la mesa y cómo se escogía al vocero para el comité intersectorial, y ahora se ha planteado que a final de año se hace la segunda reunión para seguir pensando cómo se organiza la mesa. Es decir, más complejo que el proceso de paz, hágame el favor. No, terrible. Bueno, representante por los colombianos en el exterior, representante de la Cámara, Jaime Buenahora Febres Cordero, muchas gracias por su tiempo. Pues gracias a usted y muchas gracias a los televidentes. Muchas gracias a nuestra querida audiencia por su tiempo. Hagamos un mundo mejor y una Colombia sin fronteras. Hasta la próxima.